Muy bien, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo programa de La Vanguardia y tenemos un pedazo de tema para compartir con ustedes, porque es un tema que vamos a poder identificar tanto, esperemos no en nosotros mismos, eso es algo que queremos aclarar, pero si tenemos esta carga o esta visión en otros de esta problemática que trataremos hoy, queremos darle las herramientas y darle la tranquilidad de que es algo que tiene solución. Y por qué no, desde este lugar, darles herramientas, darles consejos, tanto profesionalmente como en la palabra de Dios, como siempre les decimos, para poder resolverlos. Hoy vamos a hablar del síndrome de Peter Pan. ¿Qué es este síndrome? ¿De qué se trata este tema? El nombre es muy gracioso, ya lo admito, pero van a saber que es un tema que abarca esta sociedad y la golpea como nunca antes. Pero antes de seguir profundizando y de hablar de esto, una charla muy amena, en una charla muy de amistad, de hermandad, como siempre, tengo el privilegio y el placer de compartir con ustedes y darle para que los salude a esta persona que nos acompañará en este programa, la licenciada en psicología Jenny Kerekian. Un placer que estés con nosotros, Jenny. El placer es mío, David. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, saludo a toda la audiencia de La Vanguardia en este nuevo programa. Bueno, cómo no, los encantados somos nosotros de que estés haciendo de tu tiempo para charlar de temas tan interesantes e importantes, ¿no? Un tema que sin dudas el que no lo conozca dirá, pero el síndrome de Peter Pan, van a hablar de películas de Disney, ¿no? Podría ser, estaría buena. Es un tema que sí, sin dudas que está bueno analizar películas, pero no, es tomado el término, por lo que estuve estudiando un poquito, es tomado de este personaje de Disney, no precisamente de la película, pero es tomado precisamente porque este personaje, Peter Pan, tiene síntomas que pueden verse en personas de carne y hueso, ¿no? Totalmente, tan reales como nosotros. Totalmente. Y ¿sabés qué me pareció súper interesante poder compartir con la audiencia acerca de este síndrome que me gustaría aclarar que no está dentro de lo que llamamos el DSM, que es el Manual Diagnóstico de Psiquiatría, no está como un síndrome, ¿no? Exacto. Pero sin embargo, me gustaría también compartir que fue descrito por primera vez por el psiquiatra Dan Quilley. Sabéis que en el año 1983 publicó El síndrome de Peter Pan, la persona que nunca crece. Tremendo. Y definió como un trastorno que afectaba exclusivamente a los hombres, pero esto luego fue desarrollado un poco más por los aportes, entre otros, del doctor en medicina Polaino Lorente. Entonces, si bien no está dentro de las categorías diagnósticas, es un síndrome del cual hay características y sería muy bueno que podamos entre todos dar nuestra mirada y el aporte para saber frente a qué estamos cuando hablábamos del síndrome de Peter Pan. Exacto, ¿no? Exacto. Y para eso estamos acá, para eso te hemos convocado, querida Jenny, para que podamos dar una visión más concreta y certera de esto que podemos identificar mirándonos, ¿no? Puede estar en nuestra familia, puede estar en la familia de un amigo, podemos verlo en el hijo o la hija de un vecino. Es algo que también queremos dejar en claro, ¿no? No solamente es algo que nos puede afectar a nosotros, Dios quiera que no, si es el caso, bueno, estamos en el lugar correcto, en el lugar indicado, escuchando La Vanguardia, pero si también lo conoces en otras vidas, en otras familias, también está bueno por ahí acercar esta ayuda, ¿no? O tener los consejos para poder acercarse a una charla productiva y poder aconsejar cómo poder resolver o mitigar esta problemática. Claro que sí, porque más allá de poder entender cuáles son las causas, también vamos a abordar un poquito de qué manera poder ayudar y tratar con personas que padecen este síndrome de Peter Pan. Exacto. Y mirá, me anoté una definición para que las personas vayan masticando un poquito mientras vamos desglosando de qué se trata, ¿no? Si tuvieran que decir qué es el síndrome de Peter Pan, se refiere a cierta manifestación de personalidad de algunos adultos que se comportan como niños o adolescentes sin ser capaces de tomar la responsabilidad de sus actos y de la vida adulta. Se niegan a crecer, como bien nos decía Jenny, son característicamente inmaduros emocionalmente, con una fuerte inseguridad y un gran temor a no ser queridos y aceptados por los demás. Y como bien decías, es más frecuente entre varones y mujeres, aunque la sociedad de hoy nos tiene patas para arriba en cuanto a estadísticas, ¿no?
Vos sabés que estoy totalmente de acuerdo con esto que dijiste, que de hecho son las características que tienen las personas que padecen entonces este síndrome. Peter Pan, el niño que no quería crecer, como estos adultos que parecen vivir en un estado de infancia permanente. Tremendo. Entonces, ¿qué te parece si vamos un poquito a las causas Sí, cómo que no. hacen que se desarrolle este síndrome? Sobre todas las cosas, vamos a hablar un poquito del estilo de crianza deficiente. Cuando hablo de un estilo de crianza deficiente, que es una de las causas por las cuales se puede desarrollar esto, estamos hablando de una crianza muy permisiva o una crianza sobreprotectora. Sabés que en este sentido estaría bueno que todos podamos entender de que hacemos el mismo daño cuando somos totalmente negligentes con un niño a que cuando somos muy sobreprotectores. Tremendo, ¿no? Cualquiera de los dos extremos daña la vida del niño y, en su efecto, el crecimiento de este. Entonces, cuando hablamos de un estilo de crianza deficiente, hablamos justamente de familias con un estilo en los que se altera ese desarrollo psicosocial normal del niño. Una crianza con ausencia de límites claros, de mucha permisividad y de falta de asunción de responsabilidades en la infancia. Cuando hablamos de ausencia de límites claros, es justamente no dar señales que sean entendibles para el niño. Si yo, por ejemplo, digo un día sí, podés mirar tele hasta medianoche y otro día digo no, a las 8 de la noche te tenés que ir a dormir, ahí el límite no está claro. Claro. Y hay que hacer mucho énfasis en que quien pone estos límites es el adulto. El niño lo que hace es obedecer estos límites hasta que en un momento los empieza a internalizar. Y en la medida que el niño va creciendo, va generando más autonomía. Entonces, esto no se da para siempre, sino que es un periodo en el que el niño tiene que entender cuál es el límite, el adulto tiene que ser claro en ese sentido. Cuando esto no está bien desarrollado, es cuando decimos entonces que estamos hablando de un estilo de crianza deficiente. Por otro lado, la permisividad. Hoy por hoy se da mucho esto de que los papás trabajan los dos. Exacto. Y es una realidad y no podemos ir contra esa realidad. No hay nada mejor que aceptar la realidad que estamos viviendo. Eso nos va a ayudar a tomar acciones prácticas y concretas referente a esa realidad. Entonces, si la realidad es que los papás trabajan los dos y que el tiempo en el que están en familia es menor tal vez al de décadas anteriores, la permisividad se hace muy presente porque llega una mamá cansada, un papá cansado o un cuidador y a todo decimos que sí. Claro. Entonces, en esto de que puedo esto y sí, porque estoy tan cansado que en realidad no quiero cocinar, entonces que se coma unas papitas. Claro. Bueno, y no tengo ganas de que busque el material para hacer el deber. Entonces, bueno, googleamos, copiamos y pegamos, ¿no? ¿Quiere jugar conmigo? Le paso el celular o la tablet, por ejemplo. Ahí está, totalmente. Entonces, esa permisividad que va incluido en esto de los límites, ¿no? No somos capaces de decir hasta acá sí y hasta acá no. ¿Por qué? Porque la crianza lleva tiempo, Exacto. lleva dedicación, lleva estar en calidad también, ¿no? En un tiempo estaba ese gran debate, cantidad o calidad, y yo diría las dos cosas. Claro. Y lo que sea necesario en ese momento de la vida de nuestros hijos, sobrinos, alumnos, porque esto no solamente está dirigido hacia determinado grupo de personas, sino que nos puede ser útil en varios ámbitos. Y por otro lado, una crianza, un estilo de crianza deficiente en lo que tiene que ver con la asunción de responsabilidades en la infancia. Y lejos de estar planteando el hecho de que los niños tengan un trabajo o algo que se les obligue a hacer determinadas tareas, la responsabilidad es parte de que ellos crezcan en forma sana. ¿Sí? Si hay un dicho que yo soy muy mala para acordarme quién dice las cosas, pero hay un dicho que dice que si querés que tu hijo tenga los pies en la tierra, entonces le tenés que poner una mochila en sus hombros, pero no una mochila para que cargue pesos y angustias y problemas, sino estas pequeñas responsabilidades.
ordena tu cuarto, dependiendo de la edad, ¿no? O empezamos más chiquitos, juntamos a jugar y después a juntar cada cosa en su lugar. Claro. Desde juntar los juguetes, desde ordenar tu cuarto, desde que la mochila esté pronta para el otro día ir al colegio, desde que, ¿faltó algún compañero de tu clase en el liceo? Bueno, ¿por qué no lo llamás? ¿Por qué no preguntas? ¿Necesitas algo que te ayude en tu casa? Bueno, puedes sacar la basura, puedes ayudar a un hermano a hacer algo que sea puntual. De este tipo de responsabilidades estamos hablando. Y poder brindarle al niño este tipo de responsabilidades hace que vaya generando autonomía. Cuando todo esto no está presente, es una de las causas por las cuales después llegamos a este síndrome, ¿no?, de los adultos inmaduros. Es como que se hubieran quedado en el tiempo. Claro. No crecieron socialmente, emocionalmente, no crecieron en lo que tiene que ver con las responsabilidades, con el compromiso, con el decir, bueno, yo me hago cargo de esta situación. Entonces, una de las causas que vemos en este síndrome de Peter Pan es justamente el estilo de crianza que es deficiente. Tremendo, ¿no? Tremendo. Me haces pensar en varias cosas, Jenny. Como por ejemplo, ¿Cómo afecta todo en una manera cíclica muchas veces, ¿no? Porque por ahí el que está escuchando esto dice, bueno, esto es puntualmente un programa para gente joven, capaz que estás preparando con estos futuros padres, pero también podemos tratar también a los mismos padres, ¿no? Puntualmente pienso en padres que no tuvieron la mejor crianza y repiten errores de manera cíclica, ¿no? Con sus hijos. También me haces pensar en la sociedad en que vivimos hoy, ¿no? Lamentablemente hoy uno se encuentra con matrimonios jóvenes que quieren tener un hijo, pero a modo de logro personal, ¿no? Está el auto, el viaje, el caniche y el hijo, ¿no? No como esa mirada, de esa manera responsable, mejor dicho, como vos bien decías, de que criar a alguien requiere tiempo, ¿no? Tanto en calidad como en cantidad. Mira, en esto primero que dijiste, porque me dijiste, estuve pensando en varias cosas, sí, entonces yo te las tiré así. Traté de retener por lo menos el orden. En una de mis formaciones, yo estoy formada también en lo que es la psiconeuroinmunoendocrinología. Bien. Esa palabra que parece tan larga y tan difícil. De Mary Poppins, ¿no? Más o menos. En realidad lo que hace es abarcar todas las áreas, ¿no?, que tenemos como ser humano, la integralidad del ser humano. Y justamente ahí hablamos del no determinismo. Vos nombraste, ¿no?, estos papás que pudieron haber tenido una crianza que no fue la mejor y esto cómo es cíclico. Cuando hablamos del no determinismo, hablamos de esta convergencia entre el pasado, el presente y el futuro. Si bien pudimos haber tenido un inicio que no fue el mejor, claro, eso no nos determina a hacer lo mismo. ¿Por qué no nos determina? Porque tenemos la mayor libertad que nos pudo haber dado el Creador cuando nos dio el libre albedrío. Entonces, en esto de poder decidir qué hacer con mi vida, ¿no? Acá, en esto de la mayordomía, ¿no? Claro. Que es lo que se viene tratando como tema central. En esto de la mayordomía, ¿cómo dirijo yo mi vida? Entonces, no tuve un buen ejemplo, no tuve un buen modelo de papá, de mamá, de cuidadores. Bueno, sí, está bien, puede ser, lo aceptamos, lo podemos reconocer. Eso no significa que me justifique durante toda mi vida por no haber tenido un buen modelo. Tengo la capacidad de decir hasta acá. Tomo conciencia, hago un conocimiento interno, ¿sí? Y digo, bueno, eso no estuvo bien, ¿qué puedo cambiar? Y cuando está la intencionalidad de cambio, entonces ahí es donde decimos, bueno, tengo la intención de cambiar esto, primero cambio en mí y después modelo la vida de mis hijos o de los niños que tenga alrededor de una manera que sea sana, que sea saludable. Claro. Y en esto que por otro lado decías, ¿no? En esta sociedad que pareciera que habría que cumplir, parece que hacemos como el himno, ¿no? Sabremos claro. Cumplir. Entonces, el himno de Uruguay. Claro, formamos la familia, tenemos la mascota, el auto y los niños, pero la responsabilidad que esto conlleva, y no solamente es una responsabilidad,
es un desafío y es un privilegio. Exacto. Porque nosotros junto con Martín, mi esposo, somos papás de 3 jovencitos y de verdad es una responsabilidad, pero por otro lado es un privilegio también, es una bendición poder decir soy parte del crecimiento psíquico, físico, moral, espiritual de los hijos, ¿no? Entonces, en esto de poder tomarlo como un desafío también, y como un desafío para poder crecer nosotros mismos, ¿no? ¿Cuántas mamás con miedos, ¿no? al hecho de enfrentarse a la maternidad? Y de paso digo, la maternidad es culposa. Nos culpamos de todo, los papás y las mamás, ¿no? De que hice esto, de que no le dije, de que estuve, de que no estuve. Pero bueno, también poder tomarlo como un desafío de decir, bueno, si es esto lo que tengo en mis manos, ¿por qué no capacitarme para dar lo mejor de mí, para poder ser un buen modelo? Tal vez no igual al que yo recibí, pero ahí es donde está el desafío. Y como siempre les suelo decir a los papás, sobre todo lo que nosotros podamos hacer como papás en esta tierra, la gracia del Señor, que es la que completa aquello que nosotros hicimos en forma insuficiente. Y poder confiar en ese sentido, con responsabilidad, con trabajo, con tiempo, pero también con esperanza, con confianza, permitiendo de que el Todopoderoso, el Creador, pueda completar aquello que yo no pude hacer. Exacto, ¿no? Qué hermoso es contar que estamos desde ese lado, ¿no? Sí. Que la gracia supla y cubra y complete todo aquello en lo cual nosotros nos vemos incapacitados, muchas veces nos vemos sobreexigidos, ¿no? Y sin duda es que es un desafío, ¿no? Te escuchaba atentamente y ver también cómo la sociedad de hoy va marcando pautas y entender también como hijos de Dios, desde este lado, que nosotros tenemos que ir por otro camino, ¿no? ¿Qué opinión tenés, siguiendo por este tema, ¿no? de la mayordomía en cuanto a la administración, si nos toca ser padres o si nos toca ser hijos también? ¿Por qué no? Alguien que haya escuchado estas características y diga, la verdad que estoy más en la isla de nunca jamás que en la vida real, ¿no? Que está bueno que también nos vayamos identificando si estamos compartiendo alguna de estas características. Pero en cuanto a la educación que tenemos hoy, a lo que la sociedad nos dice, a las políticas que hoy se aplican en cuanto a educación y en cuanto a la sexualidad, que también es un tema que es preponderante, sobre todo en políticas y más que políticas, dijera ya que es más una agenda globalista, ¿no? que se aplica en los estados de sexualizar a los niños a tan temprana edad, ¿no? Como administradores de esas vidas, puntualmente siendo padres, ¿qué opinión tenés respecto a la responsabilidad de sentarnos a hablar con ellos, ¿no? Ponías cosas tan puntuales, pero qué importante es a su vez de juntar los juguetes. Nos falta tal vez una generación de padres, ni que hablar cristianos, pero una generación de padres que se sienten a hablar de cosas que por ahí incomodan y molestan. Bueno, en este sentido, David, yo creo que si bien la sociedad puede tener un rol, el primer rol de educación, de comunicación, de transmitir información es de parte de los padres. No podemos eludir eso. La escuela, el colegio, el liceo puede ser un lugar académicamente preparado para la enseñanza, también para construir en valores, para ayudar a la socialización y demás. Pero acá lo que tenemos que realmente cumplir el rol son los papás. Papá y mamá que puedan estar ahí para informar, para conversar, para conocer. Esto de mirarse a los ojos, esto de poder generar un apego que sea un apego seguro en el niño. Y sabés que el tipo de apego también es una de las causas del síndrome de Peter Pan. Exacto. Porque justamente cuando hay un tipo de apego que es el apego evitativo, que es donde la inmadurez emocional tiene su origen en este apego evitativo, se caracteriza también por evitar la intimidad en las relaciones, la desconexión emocional, y todo esto, este apego evitativo, surge ¿por qué? Porque cuando el niño tiene una necesidad,
en realidad no es cubierta de manera satisfactoria por ese cuidador. Y acá va la unión de lo que vos me estabas preguntando. Si yo realmente estoy dispuesta y disponible para la necesidad de mi hijo, de mi hija, entonces ahí voy a estar generando un apego seguro. Claro. Podríamos hablar muchísimo de los estilos de apego, que básicamente son 4. Pero en esto del síndrome de Peter Pan, ¿por qué también puede surgir este síndrome cuando están en la edad adulta? Porque en esa edad, ¿no? En esa edad sensible, donde tiene que haber un nidito calentito, acogedor, que me escuche, que me entienda, que cubra mis necesidades en tiempo y en forma. ¿Y por qué digo en tiempo y en forma? Porque si un niño está llorando 2 horas y después va su mamá, su papá o el cuidador, en realidad la señal que nosotros le estamos dando es que cuando tiene una necesidad, nadie va a ir en forma rápida a poder suplirla. Y esto en la infancia, en esa infancia temprana, es necesario que suceda para que justamente ese cerebro pueda entender de que cuando necesita algo hay alguien que se lo puede brindar, ¿sí? De manera satisfactoria. Claro. ¿Sí? Es eso de estar disponible ante esa necesidad, no solamente disponible ante la necesidad material, sino también ante la necesidad emocional. Cuando el bebé llora, ese acurruque que tiene con la mamá hace que le esté diciendo a su psiquismo, estoy acá, claro. Tenés a alguien que te cuida. Sin embargo, cuando eso no sucede, se genera y se empieza a establecer y a desarrollar un tipo de apego evitativo. Entonces, claro, yo no necesito porque no lo tuve. Claro. No es que no lo necesite porque no está en la necesidad del ser humano, porque de hecho desde la creación, desde el Génesis, Dios nos creó para que sociabilicemos con el otro. Exacto. ¿Sí? No es bueno que el hombre esté solo. Por algo le hizo Eva, ¿no? Compañía, ¿no? Para que tenga alguien con quien estar. Bueno, de la misma manera nosotros. Por eso es que es necesario de que el bebé empiece a desarrollar ese tipo de apego, un apego seguro. Y el tener un apego evitativo, esto de que, bueno, cuando yo reclamo, pero reclamo porque tengo la necesidad, ¿no? El llanto, la alimentación, todo lo que el bebé necesita, el cuidado. Muchas veces se habla solamente de lo material, pero hablamos de 2 términos, ¿no? En inglés es el handing y el holding, o sea, lo que te doy, pero también lo que te sostengo, ¿no? Claro. Son estos 2 aspectos que nos ayudan a poder generar entonces y a poder crear un apego seguro. Entonces, ante esta pregunta, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos los papás? Toda la responsabilidad tenemos de conocer, de estar, de acompañar a nuestros hijos, dependiendo de las necesidades, de las edades, de brindar información. Porque ¿sabes qué es lo que pasa, David? Si nosotros no estamos, va a estar otro. Otro va a dar la información, exacto, otro va a hablar, otro va a mirar a los ojos y en el mejor de los casos va a ser un otro humano. Claro. En el mejor de los casos. Sí. Porque en el mundo hoy, en la instalación de lo tecnológico como está instalado, y no pretendamos sacar lo tecnológico porque cada vez va a estar más presente y ese no es el problema. El problema es cómo hacemos para que eso no nos domine, hablando de mayordomía, sino para que estemos nosotros, un humano, y si somos los papás o los cuidadores o tutores, ¿no?, que están al lado de estos niños, mejor aún. Si nosotros no cubrimos ese lugar, va a haber un otro u otra cosa que lo esté cubriendo. Tremendo, ¿no? Tenemos que mandar a la pausa rapidito para seguir continuando la amena charla que tenemos con la licenciada en psicología Jenny Kerikian. Vamos a una pausa y volvemos rapidito porque si ustedes se quedan con ganas de seguir escuchando, yo también. Pausa y ya venimos. Si quieres comunicarte con nosotros, por favor envíanos un mensaje de WhatsApp a través del número +598 91 610 610. Conéctate con nosotros a través de nuestra dirección de Instagram,
Encuéntranos como La Vanguardia_RTM. También podrás acceder a nuestros contenidos en Spotify. Nos encontrás como La Vanguardia RTM. Estamos de vuelta y queremos seguir escuchando a la licenciada en psicología Jenny Kerikian respecto a este síndrome de Peter Pan que podemos ver en tantas vidas, en tantos ejemplos, y que queremos otorgar desde este lugar, desde este humilde espacio, herramientas, consejos sabios, también apoyados en la palabra de Dios, ¿por qué no?, para poder aportar a esas problemáticas, a esas familias que sin dudas, si hay alguien con esta patología, si se quiere, con este síndrome, tengan algo con lo cual ayudar o por lo menos tratar de buscarle la vuelta, ¿no? Que sin duda es que una persona con estas características debe traer más de un problema, y así están las sociedades en las que vivimos, gracias a que no podemos resolver las cosas de la manera correcta, ¿no? Jenny nos hablaba en el bloque anterior de los equilibrios. Están siempre en los extremos. O están malcriando mucho o están prácticamente dejándolos en el olvido, ¿no? Y volver en esto que decíamos fuera de micrófonos, ya sabíamos que iba a ser un ida y vuelta y nos parece que es lo más rico, el hecho de esas madres o padres también, ¿por qué no?, que nos escuchan, Jenny, y nos dicen, tengo muy poco tiempo. Tengo que trabajar, ustedes lo dijeron, estamos en una sociedad donde si los dos viven juntos, si tienen padre y madre juntos, los dos trabajan, ni te digo si son separados, pero si nos escuchan y nos dicen, tengo tan poco tiempo y lo que nos estás compartiendo, me parece que se requiere mucho más del poco tiempo que tengo. ¿Es tan así esto, Jenny? Bueno, dijimos en el bloque anterior que lo importante era conocer la realidad. Y en este sentido, a mí me gusta dar un ejemplo en lo que tiene que ver con la ropa incluso que usamos, ¿no? O podríamos hablar del calzado también. Si nosotros nos ponemos un calzado que es mayor a nuestro número, claramente nos va a quedar grande, ¿no? Claro. Y vamos a tener que ponerle algodón en la puntita, como hacíamos en los viejos tiempos. Si nos ponemos un calzado que es de una talla menor a la nuestra, vamos a tener los dedos acurrucados y nos va a quedar apretado. ¿Qué sería lo ideal entonces? Poder tener un zapato de nuestro talle, claro, ¿verdad? Para que de esa manera nosotros estemos cómodos. Este ejemplo lo traigo para hablar de la realidad en la que vivimos. Muchas veces vivimos o por encima de nuestra realidad o por debajo de nuestra realidad. Y hay que conocerla claramente. Bueno, ¿cuál es el horario que yo tengo? ¿Cuáles son las posibilidades que se me hacen posibles, valga la redundancia, para poder estar con mi hijo, con mi hija? ¿Cuáles son los traslados que tengo que contemplar para poder decir, en este tiempo puedo estar con ellos? Si los dos papás trabajan, si el tiempo es acotado, entonces tendremos que poner prioridades. Pero para eso tenemos que primero conocer nuestra realidad. No podemos hacer de cuenta de que acá no pasa nada, de que mamá no trabaja, de que papá no trabaja, de que no hay otras obligaciones. Tenemos que entenderlo y para eso es necesario que lo conversemos, que lo plasmemos, claro, ¿no? En un papel, que podamos hacer un diagrama y decir, bueno, ¿en qué horario llegás? ¿A qué horario te tenés que ir? ¿Cómo solucionamos el tema de la alimentación, del traslado, del lavado del uniforme, de los deberes, de lo que sea necesario? Y si el tiempo que te queda, ese tiempo que te queda, poder priorizar el poder estar con tu hijo. Hay una época en la crianza donde tal vez no sea tan prioritario tener la casa impecable, hacer una comida muy elaborada o ajustar determinadas cosas de lo edilicio de la casa, sino que lo importante es poder estar en ese contacto con tu hijo. Estar, pero en ese estar con esa conciencia del aquí y el ahora. Claro. Y esto que yo digo en forma tan rápida es muy difícil de hacer. En este momento nosotros estamos en este programa. Y el estar en este programa, el estar en este presente, es decir, todos nosotros estamos acá.
que puedas estar así con tu hijo. Si está haciendo los deberes, bueno, que te concentres en el deber que está haciendo. Si está jugando, que te diviertas con él jugando, que te rías con él. Que no solamente dediques tiempo a lo que es obligatorio, Claro. ¿no? Esto de la comida, el baño, el peinado, sino que también puedas dedicar ese tiempo para divertirte, para reír, para hacer un enchastre juntos, para que ese ratito que estés realmente lo puedas optimizar. Que esa relación no sea una lista de tareas, ¿no? Totalmente, porque para eso tiene la escuela o el club o el idioma o el instrumento Claro. u otras cosas en la vida. Y de hecho nosotros como adultos también lo tenemos, que podamos pasar tiempos de diversión también con ellos. Y ante la pregunta, ¿es posible en ese tiempo? Bueno, si nos ordenamos, es posible. Tal vez en ese orden y en esas prioridades tengamos que decir que no a otras cosas. Tal vez no puedas salir con amigas o con amigos, con la frecuencia que lo hacías antes. ¿Por qué? Porque estás dedicando tu tiempo en eso tan importante que decidiste Claro. que viniera a ese núcleo familiar. Las prioridades, ¿no? Las prioridades. Y decir, este es un tiempo para esto, para poder formar. Y ahí está el desafío de ser padre. Es decir, bueno, realmente soy modelador de este hijo, de esta hija, ¿sí? Y poder invertir es nuestra mayor inversión, que genera preocupación, que genera muchas veces desvelos, porque tampoco quiero mostrar la cara linda solamente de esto, ¿no? También Claro. está la otra cara de la moneda, donde la preocupación está, donde el decir, bueno, ¿cómo busco la mejor manera, la mejor estrategia? ¿A qué tengo que renunciar? ¿A qué le tengo que dar más énfasis y a qué no? Y si tenemos más de un hijo, bueno, ¿a quién darle énfasis en determinadas cosas y a los otros en determinadas otras? Es un tiempo de todo, de en todo momento estar repensando, ¿verdad? Pero es posible, claro que es posible, siempre y cuando nosotros podamos dominar aquello que estamos haciendo. Y cuando hablo de dominar, no estoy hablando de esto de poner un dominio, ¿no? Un dominio que sea nocivo, Opresor, que ¿no? sea opresor, ahí está, ¿no? Sino que yo pueda decir, bueno, a ver, realmente yo decido cómo hacer, qué hacer. Siempre en comunicación, en diálogo, en una escucha abierta, pero pudiendo determinar entonces ese orden, esa mayordomía de la que estamos hablando. Claro. Qué importante lo que nos acabas de compartir, ¿no? Son cosas muy profundas, ¿no? Como vos bien decís, son cosas que decimos ahora, pero son mucho más difíciles de hacer, ni que hablar de aplicar a la vida diaria y cotidiana. Pero me hacías pensar en algo muy personal. Sabés que hace poco pude volver al lugar donde me formé, mis primeros años de educación, y me encontré con una profesora de historia, era la única que quedaba en el lugar. Y me pasó algo muy fuerte, ¿no? Que es entre gracioso para no terminar llorando. Me hizo pasar a la sala de psicólogas del colegio y sin decirme nada les dice, miren, estimadas, él es un exalumno de acá y lo traje para que él les cuente en qué está trabajando, cómo está su vida. Él pasó a saludar y también para decirles esto, que es lo más importante, para que vean que sí se puede, ¿no? Y a mí me impactó no por el hecho de ser yo, obviamente que es una honra, ¿no? Y la gloria sea a Dios en todo, pero el hecho de que uno no dimensiona del todo lo que a veces puede pasar en un lugar, ¿no? Y ni que hablar en un lugar de educación. Me acuerdo que tenía compañeros que tenían madres solteras o casadas, pero tenían madres que los complacían en todo, ¿no? Materialmente. Y era un grupo que se jactaba de eso, ¿no? Era un grupo que era muy conflictivo en la clase, me acuerdo. Pero lamentablemente me enteré, gracias a esto, ¿no? De volver a este lugar, de que todos terminaron mal, todos terminaron presos en las drogas y demás. Y una de las cosas que me hacía reflexionar en base al tema que estamos tratando, ¿no? Ahora contigo, es que tuvieron madres que seguramente se deben estar preguntando, pero si estuve, si les di todo, ¿no? Y si pasamos raya, tal vez estuvieron y se mataron trabajando para cumplir en lo material,
en los caprichos, ¿no? Que cualquiera en esa edad tiene, ¿no? ¿Quién no quiere estar con la mejor ropa, con los juguetes o la tecnología de la época, ¿no? Todos, en esa edad todos quisimos tenerla, ¿no? Pero me acuerdo que estaba también el otro grupo en la misma clase que por ahí no tenía tanto de eso, pero gracias a Dios tenía de las otras cosas, ¿no? Que acabas de mencionar. Y destacar esto que nos decís, ¿no? Por ahí el pensar muchas veces que las vacaciones en Disney no son lo que prioriza la situación puntualmente en esa fecha, ¿no? Por ahí, no sé, no se me ocurre otra cosa, pero ser por ahí un poco más estratégicos, parar la pelota al piso, buscar la guía de Dios, ¿no? Por sobre todas las cosas, y decir, bueno, tenemos problemas. Mi hijo, mi hija tiene notas bajas, tiene problemas de relacionamiento con los demás, es violento, no habla, es depresivo, es ansioso. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué necesita, no? No simplemente otorgar lo que todos queremos, ¿no? Y por ahí, y esto es a modo de pregunta, ¿no? Tal vez no escuchar tanto a tu hijo en el mal sentido, ¿no? Del término. Porque si yo te digo qué necesito siendo hijo en una edad tan difícil y con una sociedad que cada vez oprime más, por ahí ni tu hijo sabe lo que está queriendo, ¿no? Lo que necesita, a fin de cuentas. ¿Qué consejo le darías a ese padre que tiene que saber entender a su hijo, pero su hijo tampoco sabe decir qué es lo que realmente necesita? Bueno, mira, para responder esta pregunta tal vez vaya un poquito más atrás de lo que viniste diciendo. Poder brindarles a nuestros hijos la capacidad de frustración, que es otra de las causas que después puede o no terminarse desarrollando un síndrome de Peter Pan. Claro. El que tu hijo se frustre, en realidad tiene que ser algo que vos puedas manejar. Que vos no puedas manejar que tu hijo se frustre es más un problema tuyo tal vez que un problema de tu hijo. ¿Sí? Sí. Entonces esa capacidad de frustración, eso de que no siempre puedo tener lo que quiero. Y está muy bien que eso pase, porque de lo contrario no voy a madurar. Y hay adultos de 30, de 40 años que si no tienen lo que quieren, no pueden tolerar esa frustración. Exacto. ¿Sí? Y eso habla de una inmadurez emocional. Y eso es lo que nosotros formamos. Eso de que, bueno, a ver, no te falta lo que realmente necesitas. Lo otro puede que venga o puede que no. En estas mamás, ¿no?, que brindaban todo lo material. Y los papás queremos lo mejor para nuestros hijos. Exacto. Pero no ¿a es qué malo. costo? Exacto. ¿A qué costo queremos eso? ¿A qué costo puede tener el mejor celular o el último modelo? ¿Al costo de que yo no esté en todo el tiempo? Entonces, eso es un límite que tiene que poner el adulto, no el niño. ¿Por qué? Porque el niño no está capacitado para poder entenderlo. Exacto. Pero no está capacitado porque tiene alguna dificultad, no. Tampoco, no está capacitado porque su cerebro es un cerebro en proceso de maduración. No le podemos pedir que a los 8, 9, 12 años tenga un cerebro maduro como para entender de que es mejor que mamá esté acá a que me dé ese celular. ¿Sí? Somos nosotros como papás los que tenemos que habilitar ese espacio y ayudarlos a madurar en ese sentido. Por eso es que los adultos, cuando formamos a los niños, no los formamos solamente físicamente, intelectualmente, sino psíquicamente también, ayudándole a entender, y esto es mediante el habla, que somos la única especie que tenemos esta ventaja del vocabulario, del poder decir, del poder expresar, del comunicar lo que se piensa, lo que se siente, porque eso ayuda a que vaya madurando entonces psíquicamente. ¿Está mal que brindemos cosas materiales a nuestros hijos? No, no está mal. Pero también entendamos cuál es el límite, el cupo de poder brindar eso. Y que eso material que estemos brindando no lo estemos haciendo para tapar otras culpas que en el momento no fuimos capaces de poder solventar. Exacto. Rescato algo muy importante de la anécdota que me contaste. Es posible. Y ahí
lo vuelvo a unir a lo que hablábamos en el bloque anterior. Muchas veces decimos, ¿no? Si no tuve un buen comienzo. Bueno, pero más allá de nuestro comienzo, es posible que nosotros tengamos otro proceso y otro final en nuestra vida, siempre y cuando hayamos parado y decidido hacer un cambio. Es posible. Papá, mamá, educadores, cuidadores, claro que sí. Podemos ser esa influencia positiva, teniendo en cuenta de que la frustración es necesaria y lo que nosotros hacemos cuando ese niño se frustra es poder ayudarlo a regular esa frustración. Ahora, no podemos ayudar a regular esa frustración si nosotros como adultos no estamos regulados. Exacto. ¿Sí? Poder mirar a ese niño a los ojos, poder decirle, entiendo que estás triste, que esto no te gustó, pero vamos a ver de qué manera lo procesamos para que esto no te haga daño en un futuro, ¿sí? Y también tiene que ver el tema de proyectarnos en nuestros hijos, ¿no? El hecho de ir al punto ese que ya tocamos, de que tuvo una mala infancia. Conozco casos, por ejemplo, de gente que tiene comida en exceso porque pasó mucha hambre, ¿no? Uh-huh. Que trata de darle, inclusive lo que el hijo no quiere, pero trata de dárselo igual por las dudas, porque quiere tener todo lo que él no tuvo, pero quiere que su hijo lo tenga, ¿no? El hecho de separar que mi vida es mi vida y su vida es su vida, ¿no? Pasa mucho, por ejemplo, acá en Sudamérica, con esos padres que llevan desde muy chiquitos a niños a jugar al fútbol, ¿no? Y es el típico futbolista frustrado, que él quiso triunfar y no pudo por distintas razones, ¿no? Pero que obliga muchas veces, y los podemos ver en esos clubes, esos niños que quisieran estar, no sé, jugando a la bolita, jugando otra cosa, y tienen que aguantar que gente adulta les grite por algo que en realidad no quieren hacer y están cargando con cargas que en realidad son de sus padres y no propias, ¿no? Y todo esto se reduce al hecho de poder conocer a nuestros hijos. Conocer cuáles son sus necesidades, conocer sus gustos, conocer en qué se quieren proyectar. Entonces poder acompañarlos en ese camino. Que son seres libres independientes. Totalmente. El hecho de poder marcar límites, normas, guiarlos en la vida, no significa que vayan a ser una copia de lo que nosotros queremos que sean. Exacto. Por eso ahí el conocimiento es básico. Que yo pueda preguntarte, bueno, a ver, ¿cuál es el color preferido de tu hijo? ¿Cuál es la comida que más le gusta? ¿Dónde le gustaría viajar? ¿Cuál es el deporte que le gusta practicar? No le gusta tocar ningún instrumento porque no le gusta la música. Bueno, ese qué lindo sentido. punto el que tocas, porque vos sabés que la gente suele destacar cuando alguien hace buenos regalos. Ahora, a mí me da risa eso, porque poco más que lo otorgan a la adivinación, ¿no? A algo, un poder más allá de lo humano, de lo visible. Y en realidad para mí en lo personal es conocer bien a la persona. Totalmente, por eso los regalos con sentido. Claro. Bueno, yo soy fan número 1 de los regalos consentidos. Bueno, somos dos. El otro día, hace un tiempito en realidad, una de mis sobrinas, la mayor de ellas, me hizo un regalo y me dijo, tía, es que no te podía regalar cualquier cosa, tenía que tener sentido el regalo. Las tenés entrenadas ya. Y bueno, lo que pasa es que nos parecemos en muchísimas cosas y hemos compartido mucho desde su infancia, entonces es como que también tengo que reconocer, ¿no?, de que su mamá me dio el lugar como para que yo formara parte de esa crianza y de esa infancia, y me regaló una foto familiar, pero que estaba compuesta por muchísimas fotos. Entonces, si bien había una que era la más visible, habían muchas otras fotos detrás. Y claramente era un regalo con sentido. Entonces, de poder conocer. ¿Por qué traje esta anécdota? Para que te puedas quedar con eso, de que cuando regales, ¿no? Yo sé que hay veces que regalamos una caja de bombones porque, bueno, claro, es lo que se dio. Pero en esto de poder conocer a la otra persona y entender qué le gustaría, y cuánto más con nuestros hijos, ¿no? Exacto. Hijos que abren regalos, pero que en definitiva no había sentido en ese regalo. Exacto. Están acostumbrados a recibirlos, ¿no? Que es lo peor, ¿no? No hay un trasfondo, no hay un mensaje detrás de.
Y bueno, ya rumbeando el final de este programa, quisiéramos tenerlas 2-3 horas más, ¿no? Seguramente coinciden conmigo. Pero bueno, tenemos que ir redondeando ya hacia el final de este programa. Pero no hay un Peter Pan sin Wendy, querida Jenny. Justamente eso iba a decir. No hay un Peter Pan sin una Wendy. Y eso, ¿qué quiere decir? Porque si bien todos conocen a Wendy, ¿qué es lo que significa eso en este síndrome que estamos hablando, verdad? Lo que significa es que el entorno es muy importante en el ser sostenedor de este síndrome, ¿sí? Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Si a medida que van creciendo, recordás que hablamos de la responsabilidad, ¿no? De poner responsabilidad en la vida de nuestros hijos y que eso vaya generando autonomía en ellos. Exacto. Sin embargo, esta responsabilidad no está, entonces tampoco pueden generar autonomía. Claro, generan dependencia. Totalmente. Entonces, en esto de que tiene 20 años y la mamá le sigue diciendo, bueno, mira, ponete este pantalón con esta camisa, estas medias, te lo doblé, te lo traje, te lo puse, te lo saqué, ¿no? En esto de que, ay, te olvidaste del deber, no te preocupes, yo te lo llevo enseguida. Y ahí va la mamá con el deber y se lo lleva. Y ese niño de que, o ese adolescente, o ese joven pasados unos años, sigue teniendo esa dependencia. Entonces, ¿quién es Wendy? Wendy es quien sostiene todas estas actitudes. Claro. Entonces, lo llamaríamos un fortalecedor negativo, porque fortalece esta conducta, pero en forma negativa, ¿sí? Entonces, cuidado también, no solamente si detectamos determinadas características del síndrome de Peter Pan en nosotros, o si tal vez detectamos que somos Wendys, ¿sí? Y esto lo decimos para todos, para las mamás, para los papás, para las esposas, para las tías, para los tíos, o sea... Un abuelo. Bueno, muchas veces, ¿no? Ese sostenedor, eso que, bueno, está ahí, siempre ahí y no permite, porque el estar ahí hay que saber identificarlo también. No significa que no estemos en los momentos de necesidad, Claro. o en los momentos que se necesita el apoyo. Eso siempre tiene que estar. Tenemos que saber discernir cuando es negativo el impacto, ¿no? El estar y ese estar que no deje volar. Claro. Ese es el sentido. Cuando yo estoy, pero estoy para controlar el vuelo, para controlar eso de la autonomía de la otra persona, ¿sí? Cuando eso es lo que está pasando, cuando eso es lo que inunda la situación, ahí es donde estamos en una dificultad. No cuando miramos para poder ayudar, sino para poder limitar. Entonces, este síndrome se da, como dijimos, en adultos que no crecieron, ¿no? Esto de el no crecer, esto de quedarnos como que congeladitos en esa infancia donde necesitamos siempre que otro esté alrededor nuestro. Y muchas veces, cuando pasa todo esto, nos preguntamos, y a mí me gustaría mencionar algunas de las cosas, David, que podríamos hacer para cómo tratar con personas con este síndrome. Fomentar la conciencia, ayudarlos a que tengan conciencia del patrón de comportamiento que están teniendo, que esto no es fácil. Establecer límites saludables, poder llegar a una comunicación asertiva. La asertividad es poder decir lo que realmente siento, ¿sí? Respetando lo que la otra persona me está diciendo, sin perder la regulación emocional, sin caer en eso de irme al llanto, a la risa o al enojo, de poder comunicar. Por otro lado, también fomentar la responsabilidad, que va de la mano con la autonomía, que se pueda ser responsable y que pueda ser autónomo. Brindarle ese apoyo emocional, el decirle, bueno, mira, valido. ¿Qué es validar emociones? Es decir, entiendo lo que te está pasando. Podés estar triste, podés llorar, podés enojarte. Eso es validar las emociones. Y si vemos que desde lo personal, desde esto de lo compartido, no logramos ayudar a esta persona, buscar ayuda profesional. La ayuda profesional puede ser muy asertiva, puede ser muy importante e incluso necesaria
cuando esto se está acentuando demasiado. Un poco quise redondear también con esto para poder brindar herramientas y no verlo siempre desde lo negativo, sino de que se puede salir, hay esperanza. La esperanza, por definición, es saber de que en el futuro las cosas van a mejorar. Se puede hacer algo. Incluso la certeza de que pase lo que pase, eso va a tener sentido. Eso es esperanza. Entonces se puede hacer algo. Podemos salir de ese síndrome de Peter Pan, siempre y cuando haya intencionalidad de cambio, podamos tomar conciencia y podamos hacer, ejecutar determinadas cosas para que eso sea posible. Exacto, Jenny. Te decía en la tanda, ¿no? Medio en broma, medio en serio. El síndrome de Peter Pan nos acompaña desde los principios, ¿no?, de la vida misma. ¿Será que Adán padecía del síndrome de Peter Pan al no querer hacerse responsable de algo en lo cual él también tenía responsabilidad, ¿no? Te comentaba que si bien Eva fue la que tomó el fruto primero y habló con la serpiente, ¿dónde estaba Adán, ¿no? En esa pareja que Dios unió, que hablábamos de que Dios no quería al hombre solo, en esa institución del matrimonio que Dios generó desde un principio, ¿no? ¿Dónde estaba Adán? Y cuando se le preguntó, no dijo, la dejé sola, no dijo, nos enojamos, no sé qué habrá pasado, no tenemos detalle de por qué Adán no estaba, pero Adán no se hizo responsable, sino que optó por responsabilizar a Eva, ¿no? La mujer que me diste. Y desde ahí el ser humano tiende a evadir responsabilidades. De esta forma en la que hemos compartido hoy y también de otras más que ustedes ya sabrán y algunas, ¿por qué no?, las queremos tratar acá en esta serie de mayordomía integral que estamos tratando. Para terminar, nobleza obliga también dar lugar al Capitán Garfio, querida Jenny, que sabés que leyendo un poquito, recordando un poco la historia, que obviamente estas películas son parte de mi infancia, seguramente la tuya también. El Capitán Garfio es la versión de Peter Pan, pero más en decadencia. Si bien Peter Pan no es un niño, es más tirando un adolescente adulto entre niños, se ve jovial aún, y eso por ahí hace que este síndrome, rondando los 30, ¿no?, los 20 años, todavía no se vea tan decadente, que rompa los ojos. Pero el Capitán Garfio sí. Capitán Garfio es una persona ya entrada en años, que ya no se entiende ni siquiera que quiera discutir con niños, ¿no?, que quiera hacerle la guerra a niños, adolescentes, pero es alguien que es igual que Peter Pan, solo que el tiempo ha pasado por él. También tiene la característica que no puede tolerar el ruido del reloj, le tiene pánico al sonido del tiempo, si se quiere, ¿no?, que es algo mucho más profundo también, no puede admitir que el tiempo pase. ¿Qué te da, qué te otorga el personaje del Capitán Garfio? En realidad estamos hablando un poco más de lo mismo. No importa la edad cronológica que tengas, el tema es dónde te quedaste en esa edad emocional, sobre todas las cosas. Puede ser a los 20, a los 30, a los 70, a los 80. Qué importante es que podamos entonces, no importa la edad que tengamos, tomar conciencia de que se puede cambiar, asumir nuestras responsabilidades y que nuestros años cronológicos vayan de la mano de nuestra madurez emocional y podamos actuar en consecuencia. Qué desafío, ¿no? Qué desafío. Agradecerte por esta hermosa charla, la verdad que nos das más que de un apunte para sacar nota y bueno, y poner por práctica, ¿no? Nos diste herramientas, nos diste consejos y también nos has guiado para buscar ayuda. ¿Por qué no buscar ayuda? Parar, decir, no puedo con esto, necesito recurrir a otra persona, que no está mal, por más que sea nuestra familia, por más que sean cosas muy valiosas y privadas para nosotros. Si hay tiempo y hay vida, hay esperanza, como bien nos decías. Agradecerte por, bueno, tu estreno acá en La Vanguardia y bueno, ya te comprometemos para que no sea ni la primera ni la última. Será un gusto volver a acompañarlos. Gracias por este tiempo y bueno, y a la audiencia también por escucharnos. Por favor, gracias a vos. Y ustedes ya saben, nosotros nos vemos en un nuevo programa la semana que viene. Que pasen muy bien.